palabra es eterna, en ella esperaré. Muy buenas tardes, un gusto poder saludarle y compartir con ustedes nuevamente en este día. Hoy vamos a tener la práctica de la Lección Divina. Le saluda el diácono Ignacio Medina. Estoy acompañado hoy de mi esposa, la señora Andresa, que también ya les saluda a todos ustedes. Buenas tardes y bendecida jornada de Lección Divina. Muy bien, les invito a todos ustedes que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Entonces, ahí ya tenemos proyectado Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Ya Camila años de Biblia ve este pasaje de Emaús para poder hacer nuestro. Y bueno, para comenzar entonces nuestro encuentro, vamos a hacerlo en el nombre del Señor y invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia de Jesús a través de una breve oración, pidiendo al Espíritu Santo estar presente entre nosotros, nos acompañe y nos inspire. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pedimos también la presencia y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, la Madre de la Palabra. Y le saludamos a ella con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces alguien del grupo, si puede, por favor, proclamar la lectura de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Pedimos a Lorena si ella puede hacernos entonces la lectura del Evangelio. Escuchen, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, decía nomás que la lectura es lo fundamental dentro de lo que es la lección divina. Es por eso que ahora quiero invitarle a todos ustedes nuevamente a hacer una relectura en silencio de este evangelio que hemos ya escuchado y también poder escoger algunas palabras o frases cortas que nos hayan impresionado y se destaquen de una manera especial. Así que les invito a que nuevamente podamos leer en silencio este evangelio y bueno, sacar entonces algún versículo o palabra que nos ha llegado o nos ha llamado la atención. Podemos tener 2 o 3 personas que puedan decirnos alguna frase o un versículo que más le haya llamado la atención en este caso, ¿verdad? Estos versículos, frases cortas o palabras individuales, como dice justamente nuestro material. Podemos escuchar entonces algunos que quieran compartir con nosotros entonces su versículo que ha elegido. Sí, yo había marcado la frase: sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba. La frase que a mí me llamó más la atención es: el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos.
La frase que a mí también me llamó mucho la atención es: Jesús se acercó. Muy bien, seguramente a ustedes también, quienes nos están viendo en este momento, ya tienen su frase que les ha llamado la atención. Eso siempre es importante, inclusive marcarlo ahí en la Biblia. No hay que tener miedo para marcar nuestra Biblia, ¿verdad? Esta frase que nos llamó la atención de esta lectura que hemos compartido. Ahora queremos hacer una reconstrucción de este texto a través de algunas preguntas que vamos a hacer al texto mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir respondiendo también a estas preguntas, ¿verdad? Que vamos a tener también ahí en la pantalla. Y acá Andresa justamente nos va a leer. El domingo de resurrección, ¿dónde se dirigían estos dos discípulos y de qué conversaban por el camino? El domingo de resurrección, dos de estos discípulos se dirigían a un pueblo pequeño llamado Emaús, que estaba distanciado a 10 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, ellos comentaban lo que había acontecido. ¿Qué ocurrió mientras conversaban? Mientras ellos iban caminando y conversaban, se apareció Jesús junto a ellos y empezó a caminar con ellos. Pero algo impedía que ellos no le podían reconocer a Jesús que caminaba con ellos. ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Cuál fue el semblante y la respuesta que ellos dieron? Jesús les preguntó a ellos de qué iban conversando y el semblante de ellos demostraban que estaban tristes, entristecidos. Y ellos respondieron que si era él el único que no sabía lo que había sucedido. Esa fue la respuesta de ellos a Jesús. ¿Por qué San Lucas solo da el nombre de uno de los discípulos? ¿Qué nos quiere decir con esto? Yo creo que San Lucas quiere que cada uno de nosotros, los lectores, nos identifiquemos con el otro discípulo, ¿verdad? Que también nosotros de la misma forma nos dejemos encontrar por Jesús. ¿Qué esperaban ellos de Jesús y qué esperamos nosotros de él? Los discípulos esperaban que fuera Él quien librara a Israel. Nosotros esperamos que Jesús camine con nosotros y reine en nuestra vida hoy y por toda la eternidad. Muy bien. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué reproche les hizo? Y a nosotros, ¿nos sigue costando creer en la Escritura? Sí, Jesús les dijo y les reprochó diciéndoles que eran poco entendidos, que les costaba entender las Escrituras. Que cómo puede ser que les cueste todo aquello que los profetas le habían anunciado en las Escrituras. Y a mi parecer también creo que hoy en día a veces nos cuesta un poquito entender las Sagradas Escrituras, pero sabiendo que Jesús es la palabra viviente, debemos siempre de acercarnos y confiar plenamente en Él. ¿Qué pasó cuando llegaron al pueblo? ¿Deberíamos invitar a Jesús a nuestra casa? Cuando llegaron al pueblo, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Efectivamente, debemos invitar a Jesús a nuestra casa, esperando que como estos discípulos
le digamos, quédate con nosotros, Señor, pues Él es el único que puede abrirnos los ojos y hacernos ver la realidad de la vida, porque muchas veces las cosas no son como esperábamos. ¿Cuál es el gesto que hizo Jesús estando en la mesa y qué pasó después? Estando en la mesa, Jesús tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero de ahí desapareció de su vista. Jesús se nos revela en la intimidad, se revela a sus discípulos, pero al mismo tiempo desaparece en el pan de la Eucaristía para venir a nosotros y para que Él viva en nuestra vida, para que nosotros también podamos hacer lo que Él hace. Amén. ¿Qué comentario hicieron los discípulos y qué decisión tomaron? Ellos decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Qué encontraron en Jerusalén y qué comentario estaban haciendo? Cuando regresaron a Jerusalén, ellos le encontraron a los 11 reunidos y también a los de su grupo. Y entre lo que comentaban decían que era verdad que Jesús había resucitado, que ya se le había aparecido a Simón, y también ellos empezaron a contar lo que le sucedió a ellos por el camino, porque decidieron regresar y cómo lo reconocieron al partir el pan. Muy bien, muy lindo poder hacer una reconstrucción otra vez de este texto tan hermoso que hemos podido compartir en este día. Así, este texto va entrando también en nuestra mente y en nuestro corazón y creo que de alguna manera, así como ya lo dijo alguien, nosotros estamos haciendo camino también con Cleofás, ¿verdad? Ya que justamente San Lucas nos decía el hermano que lo que quiere es que nosotros también nos pongamos en camino justamente con Cleofás, que seamos también uno de los discípulos del Señor. Por eso es muy importante esta parte de la lectura, en donde podemos adentrarnos también nosotros también dentro de este relato realmente maravilloso que hoy estamos justamente leyendo. Entonces queremos pasar un poco ahora a la meditación, ¿verdad? De este texto, ¿verdad? Entonces vamos a leer cuáles son. Primero vamos a mirar también las imágenes y leer también un poco las imágenes que tenemos dentro de este pasaje. Son 7 imágenes, realmente muy lindas imágenes que podemos entresacar, ¿verdad? De esta hermosa lectura. Al terminar cada imagen, vamos a responder también a la pregunta planteada a partir de esta imagen, ¿verdad? La primera imagen que tenemos ahí justamente es el camino. El camino es símbolo universal de la vida. Jesús se hace presente en el camino, en la vida de su pueblo, de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿son nuestros ojos capaces de reconocerlo en nuestro caminar diario de la vida? Después de haber meditado este texto, claro que sí. En el cotidiano vivir de mi vida, puedo tener ese contacto con el hermano, con la hermana, que
en quien está Cristo. Y en ese caminar cotidiano de mi vida, yo puedo caminar con el Señor, aprender del Señor, escuchar su voz constantemente. Claro que sí, mis ojos pueden ver a Cristo en el otro, en la naturaleza, en todas las cosas que me rodea. Lo que voy a pedir al Señor es que me dé esa gracia de poder reconocerlo a Él en cada día. Muy bien. Y hermano, tú que nos estás viendo también, puedes responder a esta pregunta tan importante para nosotros, ¿verdad? Si somos capaces de reconocer, si tú eres capaz de reconocer también al Señor en tu caminar diario. Pere y mejape, ahí donde estás, ahí donde vivís, ahí donde compartís. ¿Sos capaz de reconocerle también al Señor en tu diario caminar? Entonces, esta primera imagen, pasamos ahora a la segunda imagen, que es la imagen del peregrino. La imagen del peregrino. Ahí Valentín, si puede vernos para cambiar la imagen del peregrino. Ahí tenemos la imagen del peregrino. Jesús se hace también peregrino con nosotros y Él se interesa por nosotros, especialmente por lo que llevamos adentro en nuestra vida, en nuestro corazón. Todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón, Él se interesa por nosotros. Entonces, la pregunta para esta segunda imagen sería: ¿sentimos el acompañamiento de Jesús en nuestras expectativas, sueños, esperanzas, como también en nuestros dolores y frustraciones? Personalmente, después de meditar este pasaje bíblico, ¿verdad? Hice un poco una retrospectiva de mi vida y realmente yo me siento un hijo muy protegido por Dios, ¿verdad? Porque en mi adolescencia, ¿verdad? Y en mi juventud yo pasé situaciones muy difíciles, mi vida familiar, violencia doméstica, abuso de bebidas alcohólicas. Entonces, y me refugié también, ¿verdad? En el rock, en los amigos que no tenían una vida de pudor. Entonces, estuve en un ambiente feo donde corría también droga. Entonces yo, mirando mi vida, yo siento que Dios de alguna manera me protegió porque no me hizo caer tan bajo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, si bien no viví una vida de pudor, de pureza, ¿verdad? Sí me ayudó a no caer muy bajo, o sea que gracias a Dios no caí en las drogas, ¿verdad? Donde el ambiente donde yo circulaba mucha droga, el alcohol. Entonces, luego de mi conversión, ¿verdad? Que fue hace 10 años, yo vi su mano en mi vida, sentí que Él me protegió y a partir de ese momento, mi mente y mi corazón cambió 360 grados, ¿verdad? A partir de su encuentro personal con Él, a través de un retiro que tuve, ¿verdad? Dios proveyó tantas cosas en mi vida, le conocí a mi esposa, justamente en la comunidad donde yo perseveraba, y comenzó a abrirse muchas puertas laborales, personales, y hoy en día veo la mano de Dios en todo, cada problema, siempre hay una solución, siempre hay una salida con Dios, siempre, por más de que tengamos problemas, siempre nuestro corazón está en paz para poder, digamos, con seguridad encontrar la solución. O sea, yo veo, en resumen, la mano de Dios en todo. Amén. Amén. Gracias, Marco. Realmente muy lindo tu testimonio también. Vamos a pasar ahora a la tercera imagen,
la tercera imagen, que es la escritura, ¿verdad? Donde Jesús explica las escrituras y todo lo que se refería a él. Muestra la fidelidad de Dios a lo largo de todo el caminar del pueblo de Israel. Entonces, pasamos a esta tercera imagen. No sé si Valentín puede pasarnos esta imagen de la escritura. Y también le hacemos esta pregunta: ¿confiamos en Dios que guía nuestra historia y la hace historia de salvación? Luego de meditar este texto, me doy cuenta que confío plenamente en Dios, porque veo y siento su presencia a lo largo de toda la historia y en mi caminar de cada día. Él está presente y se hace sentir a través de su paz, de su misericordia y de las señales que me va dejando, dándome a entender todo a través de la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Muy bien. Y querido hermano, hermana, tú que nos estás viendo, también en tu historia está presente el Señor y estamos seguros de eso también, ¿verdad? Ahora queremos pasar a la otra imagen, a la cuarta imagen que tenemos, que es la casa. A ella nos proyectó Valentín también la hermosa casita. Jesús deja que sean los discípulos los que le pidan que se quede con ellos. ¿Qué pregunta le hacemos, Andrés, a esta cuarta imagen? ¿Le pedimos al Señor que se quede con nosotros? ¿Solicitamos su presencia en nuestra casa, en nuestro hogar? Definitivamente, después de meditar este pasaje de la Biblia, digo y pienso que es justo y necesario invocarle al Señor, pedirle al Señor que se quede en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Por más que muchas veces, quizás por el ajetreo del día, nos olvidamos parcialmente de Jesús, eso no significa que Él no esté ya presente con nosotros. Y no solamente invitarles a que esté, sino que ya está en nuestro hogar Jesús todos los días, acompañándonos desde que nos levantamos, en el transcurso del día y hasta volver a la noche. Entonces es justo y necesario que le invoquemos y que pidamos al Señor que permanezca en nuestro hogar y en nuestros corazones. Amén. Amén. Y qué lindo en esto que el Señor siempre respeta nuestra libertad y siempre quiere que nosotros le pidamos que Él se quede con nosotros. La quinta imagen, la imagen del pan. La repetición de los gestos salvíficos de la última cena revela el sentido salvífico de la pasión. Jesús se entrega por y a favor de los demás. La pregunta sería: ¿reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Después de meditar entonces este Evangelio, puedo concluir que sí, realmente existen personas que reconocen la presencia del Señor en la Eucaristía. Hablando personalmente, yo reconozco la presencia de Jesús en la Eucaristía, porque uno cuando está con Jesús o está en el Santísimo, uno experimenta cosas inexplicables que uno a veces no puede explicar con las propias palabras. Y entonces, a través de los ojos de la fe también, es la forma que podemos realmente reconocer que Jesús está ahí. Porque mirando solo el símbolo, que es un pedazo de pan, entonces, si no tendremos esa fe, podemos decir que no es nada. Pero si realmente tenemos esa fe, vamos a reconocer que Jesús está presente en la Eucaristía, que está vivo entre nosotros y que este es el símbolo más grande de amor que Él nos dejó para que no nos quedáramos solos y desamparados. Amén. Amén.
Así mismo es. Entonces, pasamos ahora a la sexta imagen, que es el corazón. Justamente en este año, en la palabra, ¿verdad? Nuestro lema es, nos ardía el corazón, cuando nos explicaba las escrituras. El corazón, entonces, es nuestra sexta imagen. El Señor que explica las escrituras ya hacía sentir en el corazón de los discípulos que ardía con el fuego. Nuestra pregunta para esta sexta imagen. Para nosotros, el resucitado ya no se mostrará en forma visible, pero tenemos la certeza de que Él siempre permanece con nosotros. Meditando este texto, encontramos la imagen del corazón. Y ese, el corazón de Jesús, el Señor que me habla a través de la Sagrada Escritura, conmueve mi corazón. Entra la verdad en mi vida con el fuego de su Espíritu Santo. Arde mi corazón de amor por Dios. Porque eso es lo que más pido a Jesús. Un corazón como el tuyo. Un corazón como el de María. Que mi corazón arda también de amor por Cristo y por mi prójimo. Que mi corazón sea misericordioso, sencillo y humilde. Y actualmente ya no vemos a Jesús como aquella vez, pues ha desaparecido en la fracción del pan, para después permanecer en mí y en nosotros, haciendo su obra a través de nuestra persona. Amén. Amén. Muy bien, y bueno, de hecho ya estamos sintiendo todos arder nuestro corazón también en este momento con el Señor presente en nuestra vida. Pasamos a la séptima imagen, que es la comunidad. Al descubrir la presencia del resucitado, emprende nuevamente el camino de vuelta a la comunidad a la que encuentra reunida en torno a los apóstoles. Anunciamos el testimonio gozoso de que el Señor ha resucitado. Esta parte del texto del Evangelio me dice a mí que tengo que salir de mi confort y tengo que anunciar el gozo del Señor resucitado, no solo en el ambiente que estoy expuesto hoy en día en la iglesia o en mi casa, sino que me dice que tengo que ir por más, en todo el ambiente, la rutina cotidiana en la que estoy en el día a día. Y a ejemplo de los discípulos, tengo que vencer ese miedo y convertirlo en una agilidad misionera, para convertir las tristezas en la alegría del Jesús resucitado. Amén. Amén. Muy bien, de esta manera hemos hecho nuestra meditación también. ¿Qué me dice Dios a partir del texto? Y qué nos dice también como comunidad a cada uno de nosotros. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de la ley divina, que es la oración. ¿Qué le decimos a Dios a partir de este texto que hemos compartido nosotros en este día? Esta oración que tiene que ser justamente el poder conversar, hablar con Jesús, ¿verdad? De tú a tú. En este momento ya la escritura, la Biblia, ¿verdad? Ya ha cumplido su misión de llevarnos hasta Jesús. Ahora ya nosotros podemos conversar con Él. Entonces, hagamos nuestra oración al Señor. ¿Qué le decimos hoy al Señor? ¿Qué queremos decirle al Señor a partir de la lectura que hemos compartido? Señor Jesús, sé que siempre estás a mi lado
que caminas conmigo, que mis buenas acciones y actitudes, que son muestra de que nos hablas a través de las Escrituras y que te estoy siguiendo. Y cuando reconozco estas buenas acciones y actitudes en alguien o en mí, es cierto que el corazón arde y se inflama de alegría. Tú te haces presente en medio de nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar. Ayúdanos a seguir este camino, a permanecer en él, que solo así llegaremos a ti, a tu reino. Amén. Amén. Muy bien. Cada uno puede hacer su propia oración también en este momento, ¿verdad? Hablando con el Señor de lo que tiene en su corazón. Vamos a pasar ahora a la contemplación. ¿Cómo nosotros interiorizamos la palabra de Dios? Podemos repetir juntos esta frase que puede quedar en nuestro corazón para esta semana. Vamos a repetir juntos. Él entró y se quedó con ellos. Él entró y se quedó con ellos. Y bueno, la palabra de Dios, por supuesto, leída, meditada, orada, contemplada, nos tiene que llevar a una acción. ¿A qué me comprometo con Dios? Dejemos que a través de las Escrituras el mensaje del Señor nos abra los ojos, el entendimiento y sobre todo la disposición para seguir su ejemplo. Hagamos buenas acciones y actitudes para sentir que el corazón nos arde. Siguiendo el mensaje de este texto, ¿cuál es la acción concreta que te invita a realizar? Bueno, personalmente me llegó mucho la parte que los discípulos volvieron a Jerusalén y yo siento que Dios me está llamando a ir a mi Jerusalén, que es en primer lugar mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y mi comunidad, a anunciar con mi vida primero que Jesús está vivo, pero también comprometerme a un apostolado concreto dentro de mi comunidad y de la iglesia. Me comprometo yo a asumir un apostolado concreto ya para justamente como los discípulos de Maús, mostrar, testimoniar con mi vida lo que he visto y experimentado en mi vida. Amén. Amén. Después de la meditación de este maravilloso texto, el Señor me invita a estar atenta a su voz en mi caminar diario, para poder hacer y entender las cosas que se van presentando con Él a mi lado, para que de esa forma mis acciones sean agradables a sus ojos. Amén. 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 Gracias a la meditación de la palabra de Dios, el texto me invita a aferrarme más a Jesús, reconociéndole como mi Dios y Salvador, abrir mis ojos a las cosas divinas de Dios y permitir que sea Él el centro de mi vida, el que guía mis proyectos hoy y siempre, a invitarlo siempre a que forme parte de mi hogar y de mi corazón. Amén. Amén. Muy bien. Yo sé que cada uno de ustedes también tiene algo que quiere compartir, ¿verdad? Pero por el tiempo entonces que disponemos, vamos a concluir con esto. Pero siempre la palabra de Dios nos tiene que llevar a una acción. Por eso sería bueno ahí en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, si pueden también hacer algo concreto, ¿verdad? Una tarea concreta que se comprometen con el Señor. No es necesario grandes cosas, sino pequeñas cosas con la cual podemos llevar adelante esta lectura que hemos compartido. Agradecemos entonces, le agradecemos a Valentín también por permitirnos poder compartir a través de este medio
del internet, ¿verdad? Con todos ustedes. Y bueno, y a cada uno de ustedes también que han dicho su sí al Señor. Y queremos concluir entonces nuestra oración de hoy pidiendo al Señor su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos.